Como bien sabemos, hermanos, estamos en estos momentos reflexionando en las enseñanzas del Salmo 23 y lo que hemos tratado de hacer en cada uno de estos mensajes, los mensajes pasados, es entrelazar la vida del redil con la vida cristiana. Esto con el propósito de poder extraer y aprovechar cada uno de esos profundos significados y enseñanzas de este Salmo. Vaya por favor a su Biblia, al capítulo 23 de los Salmos, y vamos a leer juntos a partir del versículo 1. Lo vamos a hacer de manera... usted me sigue con su vista, por favor. Dice el Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Verso 5, ese va a ser nuestro tema. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Nuestro mensaje, mis hermanos, para esta hora lleva por título El buen pastor que protege a su oveja. Y como bien hemos puntualizado antes, mis hermanos, debo decir antes de entrar a los significados de este salmo, las ovejas, por el solo hecho de ser ovejas, son un flanco muy fácil y muy atrayente a los depredadores. Ser una oveja significa ser objeto de muchas amenazas. Ser oveja significa estar expuesto a muchas acechanzas, a muchos peligros. Hablando de estas cosas, el pastor ovejero, el señor Philip Keller, escribió: otra de las tantas tareas que tenía como pastor era examinar frecuentemente el territorio hacia donde pastoreaba a mis ovejas. Por una parte, examinaba detenidamente el pasto, para ver si no había hierbas venenosas entremezcladas con el pasto verde que mis ovejas habrían de comer. Y además de esto, dedicaba algunas otras horas observando cuidadosamente el suelo, tratando de encontrar algún rastro de depredadores, tales como huellas o excrementos de coyotes, pumas o lobos. Cuenta además el señor Keller que uno de los depredadores más astutos y que le causaron mayores estragos a su rebaño fueron precisamente los lobos. Estos, decía el señor Keller, acechan al rebaño desde las lejanías. Pacientemente permanecen quietos, observando y sin prisa. Sigilosamente observan cada movimiento de las ovejas. Merodean a los alrededores sin acercarse demasiado al redil. Pueden permanecer así durante días, irse y no saber tú más de ellos. Y de pronto regresan, esperando el momento perfecto para ejecutar un ataque hábil y efectivo. Comenta además, mis hermanos, que algunas veces pudo ver muy de cerca de su rebaño a un lobo solitario al que violentamente tuvo que ahuyentar con pedradas y palos. Y concluye así: así que si un pastor ha de proteger a sus ovejas de manera efectiva, este debe ser capaz de identificar perfectamente las hierbas venenosas que se camuflajean con la apariencia y el color del buen pasto. Debe de ser capaz de poder identificar los rastros que dejan tras sí los coyotes, pumas y lobos o cualquier otro depredador que pueda poner en riesgo a su rebaño. Y no solo eso, sino también debe de ser capaz de ahuyentar con piedras y palos a todo aquel depredador que amenace su rebaño. Vamos nuevamente a nuestro texto, mis hermanos, versículo 5. El Señor dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Nuestro salmo, mis hermanos, es muy claro en advertirnos que el rebaño del Señor nunca estará libre de enemigos, nunca estará libre de angustiadores. David no ignora esta realidad acerca del pueblo de Dios.
Y de hecho, su vida personal fue rodeada de muchos enemigos. David tenía toda clase de enemigos, enemigos externos y enemigos internos. Algunos de sus enemigos externos fueron los filisteos, Goliat, Saúl y muchos otros. Pero también tenía enemigos internos, como lo fue su propio hijo Absalón, quien le ocasionó una terrible revuelta dentro de su propio gobierno. ¿O qué decir de Adonías, su otro hijo, quien conspiró con Joab y Abiatar para autoproclamarse rey? Y lo mismo, mis hermanos, ha sido para la iglesia del Señor. Para la iglesia de Cristo, no existe un solo momento en que pueda decir, gracias Señor, porque a donde quiera que vayamos, todo el mundo nos ama. No existe un solo momento en que pueda decir, gracias Señor, porque en cada rincón de esta tierra ya no hay enemigos, ya no hay adversarios que nos persigan. No hay tal cosa, mis hermanos. Y no puedes hacer eso porque no es así. Como iglesia del Señor, nunca puedes bajar la guardia, nunca podemos bajar la guardia y decir, bueno, al menos parece que estamos libres de enemigos. No es así, mis hermanos. Vaya por favor ahora al libro de Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Leeremos a partir del versículo 28 y aquí Pablo está advirtiendo a la iglesia y a los pastores de algunos enemigos de los cuales deben de estar alerta. Hechos 20, versículo 28. Dice la Escritura, la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Enemigos externos, es lo que está diciendo Pablo. Y continúa diciendo que no solo eso, sino también enemigos internos, dice el versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, dice el versículo 31. Hermanos, el apóstol Pablo aquí nos advierte que como iglesia de Cristo estaremos siempre expuestos al acecho de peligrosos enemigos. ¿Y de qué tipo? Dice Pablo, enemigos externos, enemigos internos. Y esto es seguro. Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo, mis hermanos, no está diciendo, yo pienso, o posiblemente entrarán, o quizás. No, mis hermanos, él está hablando con seguridad. Él dice, yo sé, no hay duda, ustedes no lo podrán evitar, vendrán de fuera y saldrán de adentro. Cada iglesia, mis hermanos, en algún momento tendrá que enfrentarse a este tipo de asaltos. Asaltos externos, asaltos internos. Y la iglesia y los pastores deben de estar muy alerta para saber hacerles frente. Porque de otra manera, Pablo dice, estos no van a tener piedad del rebaño. Si ustedes la tienen con ellos, ellos no tendrán piedad del rebaño. Dañarán a todo el rebaño. Destruirán la iglesia si se les permite. Dice Pablo, son lobos rapaces, no perdonarán el rebaño. Y hablando de estos enemigos, mis hermanos, podemos decir que estos suelen ser como depredadores. Son muy silenciosos, muy sutiles, casi invisibles. No se les nota. Hablemos primeramente, mis hermanos, de algunos de estos enemigos y nos enfocaremos primeramente en los enemigos externos de la iglesia. Enemigos externos. Uno de ellos lleva por nombre mundo. El mundo. El mundo es como un depredador sobre el rebaño. Este siempre está al acecho, presente, llenándolo todo, merodeando siempre, rodeándolo todo, frecuentemente. El mundo ataca por los ojos, el mundo ataca por los oídos, causando poco a poco sus estragos en todos nosotros. Este nos asalta de maneras placenteras, nos seduce de maneras muy sutiles, de maneras agradables y graduales, de manera entretenida, que
De pronto, mis hermanos, sus ataques son tan efectivos que despiertas un día solo para encontrarte que tus deseos han sido asfixiados. Sin darte cuenta, despertarás un día y descubrirás que tus deseos por las cosas espirituales han muerto, han sido desgarradas. Sin darte cuenta, sin pensarlo así, fuiste robado, fuiste abatido por este enemigo. Así como un depredador toma a su presa del cuello para asfixiarlo hasta matarlo, asimismo, mis hermanos, este sutil enemigo, el mundo, en un descuido pueden vestirte y robarte todo tu aliento espiritual, matando poco a poco tu deseo por la oración, extirpando poco a poco los órganos vitales de la palabra. Poco a poco desgarra el deseo de estar en comunión con los hermanos y así poco a poco vas a ir muriendo de una asfixia espiritual. Este es el enemigo. Tú puedes estar congregándote por muchos años. Tú puedes estar rodeado de hermanos piadosos y que aman la palabra. Puedes estar expuesto a buena predicación de la palabra. Y a pesar de esto, mis hermanos, no experimentar ningún progreso sustancial en tu vida cristiana. Esto es una verdad, esto es una realidad. ¿Por qué? Porque ingenuamente subestimaste a un enemigo muy sutil llamado el mundo, el cual te clavó los colmillos y ahogó en ti toda obra provechosa que el ministerio y la palabra pudiera hacer entre nosotros. El Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 19 dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Por qué es que hoy tus pensamientos, mis hermanos, están cargados de tantos asuntos laborales, de tantos negocios? ¿Cómo es que hoy tus afectos tienen una inclinación notable a un lado opuesto, a las cosas terrenales? ¿Por qué permitiste que sutilmente este enemigo entrara por tus ojos? Permitiste que este enemigo entrara por tus oídos y así poco a poco asfixió todo buen deseo espiritual de tu corazón. Ese es el problema. Otro enemigo externo, mis hermanos, de la iglesia lleva por nombre secularismo, y este simplemente ha sido engendrado por el mundo. Secularismo. Para la mayoría de los cristianos que hoy profesan la Biblia como la palabra de Dios, les ha sido casi imposible escapar de las garras del secularismo. Pues muchos de ellos, mis hermanos, hoy sostienen y creen muchas filosofías huecas e ideologías perversas. Buscan la mortal sabiduría humana. Se apoyan de la mortal sabiduría humana como lo es la psicología o los valores mundanos. Muchas de las cosas que abiertamente son antibíblicas, incluso puedo atreverme, muchos de ustedes las abrazan como verdades y las aplican en sus hogares. Solo es cuestión de tiempo para que veas cómo el secularismo destruirá todos tus afanes, todos tus esfuerzos. En nuestros días, mis hermanos, las fieras garras del secularismo han sido enterradas en muchas iglesias. Y esta forma de pensamiento ha venido de todas partes. Viene del internet, viene de las redes sociales, de la televisión, de las escuelas, de nuestros maestros, de los libros, etcétera, etcétera. La presión del secularismo es tanta que hoy es casi imposible poder escapar de sus influencias. Y es por esto, mis hermanos, que de alguna manera la iglesia de hoy, gracias al secularismo, está tolerando nuevos estándares de moralidad, especialmente de moralidad sexual. Está tolerando nuevos estándares de identidad de género, de matrimonios igualitarios. Está abriéndose a una nueva definición de lo que debe de hacer la iglesia y su propósito en la tierra en cuanto a estos asuntos. Algo que parecía ser tan obvio, mis hermanos, como definir qué es un hombre y qué es una mujer, hoy se ha vuelto algo tan complicado gracias al secularismo. Es algo hoy tan confuso y de pronto algunos de nosotros como que, hey, espérate, no es tan complicado. Así que lo que Pablo en su tiempo, mis hermanos, dijo a la sofisticada iglesia de Roma, debe ser nuevamente dicho a los cristianos de nuestro tiempo. No os conforméis a este siglo, a la corriente de este mundo, al pensamiento de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otro de los enemigos externos, mis hermanos, de la iglesia lleva por nombre los gobernantes, o podemos agregar gobernantes paganos, gobiernos impíos. Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aunque Pablo aquí específicamente no está diciendo quiénes son estos lobos de afuera, estos lobos en los que está pensando Pablo podrían ser funcionarios de gobierno, podrían ser gobernantes que desprecian la fe cristiana y que persiguen ferozmente a los cristianos, hombres y mujeres que están dispuestos a todo, a pagar cualquier precio para destruir a la iglesia con la fuerza del Estado. ¿Y cómo lo hacen, mis hermanos? Condenando las creencias de la iglesia, legalizando leyes contrarias al cristianismo, como lo son las leyes que permiten y facilitan el aborto, leyes que aprueban el matrimonio igualitario, las leyes que promueven la educación sexual en materia de género, leyes que prohíben a ministros y sacerdotes las terapias de conversión sexual en materia de género, entre otras, y además asegurándose de penalizar hasta con cárcel a cualquiera que se oponga a estas o las resista. Ellos, por medio de la fuerza del Estado, se están asegurando de acorralar a un punto a las ovejas del Señor. Y así, mis hermanos, este enemigo que lleva por nombre gobierno, ha esperado con mucha paciencia, como un lobo lo hace, desde muchos años. Ha esperado silenciosamente por años. Y como he dicho, poco a poco está cerrando las opciones, acorralando a la iglesia del Señor, para que ésta llegue a un punto donde no pueda escapar y poder ejecutar un ataque efectivo. Esto es verdad. Y todos somos testigos, mis hermanos, de cómo el poder del Estado poco a poco está oscureciendo el panorama a la iglesia. Pero el enemigo más grande y más nocivo de la iglesia, Pablo dice, nunca ha sido la hostilidad de un mundo incrédulo y de sus derivados, ni el de gobiernos paganos, sino el de los enemigos internos. El enemigo más grande de la iglesia, mis hermanos, y que más daño ha causado a la iglesia, son los mismos enemigos que están dentro de la iglesia, los enemigos internos. Volvamos a Hechos, por favor, versículo 29. Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mis hermanos, este es uno de los pasajes más tristes, yo creo, y más desconcertantes que jamás haya escrito Pablo. Porque Pablo está diciendo que es muy seguro que después de su partida, no solo vendrán lobos de afuera para intentar destruirles, lo cual es horrible para una iglesia, sino que aún dice aquí que de los mismos hermanos de la iglesia, y lo que es peor, de los mismos pastores que fueron preparados y ordenados por Pablo, podrían levantarse como lobos dentro del mismo rebaño. Y es por esto que les exhorta en el versículo 31, por tanto, velad, estad alertas, sean vigilantes, observen cualquier señal, cualquier indicio, no dejen que sus afectos les cieguen, no dejen que la posición les ciegue, como si eso no es posible que pasara. Pablo dice, torcerán las escrituras, hablarán cosas perversas, y también dice que estos quieren sus propios discípulos, sus propios seguidores, se autoproclaman pastores allí donde una iglesia no les llama, arrastrarán tras ellos a los discípulos. Y hermanos, no solo pastores caen en estos actos perniciosos, sino cualquier hermano laico de la iglesia. Pues de pronto en las iglesias se levantan hermanos y hermanas que desean arrastrar a otros detrás de sus delirios mentales, detrás de sus nocivas ideas, poniendo a los mismos miembros en contra de los ministros o poniendo a los ministros en contra de los miembros. Por ejemplo, allí tenemos a Diótrefes, ¿no? Diótrefes no fue pastor, pero fue un hermano de la iglesia que al cabo de un tiempo logró una posición de liderazgo, de influencia en la iglesia y dejó ver lo que era. Él era un hombre posesivo y autoritario, peleonero, alborotador y de mal testimonio en la iglesia, y quería arrastrar a muchos detrás de él. Él se congregaba en la misma congregación donde se congregaba el hermano Gallo.
En el primer capítulo de Tercera de Juan se dice de este hombre: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Estos dos simples versículos, mis hermanos, dicen de Diótrefes que le encantaba ser el primero. Cuidado que no le tomaran en cuenta, ¿no? Se negaba a recibir a los apóstoles a la iglesia, difundía maliciosamente chismes sobre los hombres de Dios. Diótrefes era el clásico hermano: te invito a un café. Pero no es para hablar mal. No, yo respeto mucho al apóstol Juan, yo respeto mucho al apóstol Pablo, pero ¿sabía que negaba la hospitalidad a otros creyentes, exigía a los demás a seguir su mal ejemplo y excomulgaba a cualquiera que se le opusiera o que no pensara como él? Y hay muchas cosas más que podríamos aprender de este hombre, mis hermanos, del mal ejemplo de Diótrefes. Pero Pablo dice: estos lobos encubiertos hablarán cosas perversas y también harán lo que está en sus manos para arrastrar a otros detrás de sí. Pablo también en 2 de Timoteo 3 da algunas otras características de estos falsos hombres. Dice él: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pablo nos dice, mis hermanos, sean vigilantes, observen cualquier señal, cualquier marca. Pero hay algo importante. No está diciendo aquí Pablo, mis hermanos, que debemos ir desconfiando de todos los hermanos de la iglesia. Más bien significa que no debemos tomar a la ligera las señales. Debemos observar, debemos discernirlas, debemos aprender de ellas. Como decía el pastor ovejero, el señor Philip Keller, para proteger al rebaño de los depredadores es necesario examinar el suelo en búsqueda de huellas o excrementos que nos hablen de un enemigo, de un depredador. Y mis hermanos, nosotros debemos hacer lo mismo. Esta es nuestra responsabilidad. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo y de su iglesia debemos de ser muy vigilantes, muy observadores ante cualquier huella o excremento extraño que de pronto aparezca en nuestro redil. Y digo excremento extraño porque todos de alguna manera encontraremos nuestros propios excrementos dentro, nuestros propios pecados, nuestras propias culpas, pero hay otro tipo de pecados que no se pueden tolerar. No sea que lobos vestidos de ovejas se infiltren y anden merodeando entre nosotros. Y debemos ser tan vigilantes, mis hermanos, tan alertas, porque es muy posible que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. Pues las amenazas y acechanzas de estos enemigos son muy sutiles. Pablo dice en Colosenses 2:8 que de no tener cuidado, podríamos ser engañados por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y ya que mencionamos este pasaje, mis hermanos, ¿cuáles podrían ser algunas de estas falsas filosofías? ¿Cuáles podrían ser algunas de estas huecas sutilezas en nuestro tiempo que se infiltran sutilmente? ¿Cuáles podrían ser estas hierbas venenosas o estos excrementos que nos alertan de una amenaza para el rebaño? Bueno, algunas de estas señales de alerta son esa clase de hermosos mensajes ideológicos, mensajes humanistas que de pronto irrumpen en los púlpitos de la iglesia. Mensajes que promueven la tolerancia, el clásico cristianismo friendly. Aquí todo es amor, aquí todo es perdón, aquí todo se tolera. La unidad está por encima de la verdad. No, mis hermanos, la verdad está por encima de la unidad. Si esta iglesia se divide por causa de la verdad, gloria a Dios. Pero si prefiere estar
unida a expensas de la verdad, cuidado. Mensajes que promueven la inclusividad. Aquí todos son bienvenidos. Mensajes plásticos que se adaptan a la mentalidad de todo tipo de pensamiento. Que promueven la paz mundial. La paz mundial. O que promueven las obras de la justicia social como una verdad por encima del evangelio. Dichas filosofías huecas, mis hermanos, son muy sutiles, muy confusas. Y muchos dentro de las iglesias las han abrazado, las han aceptado como verdades bíblicas. Pero hermanos, son hierbas venenosas, muy similares en apariencia, muy similares en color a los verdaderos pastos de la palabra. Tienen apariencia de verdad, tienen apariencia de alimento, pero lo que realmente son, mis hermanos, son excrementos, son hierbas venenosas, que eventualmente enfermarán a la iglesia y terminarán matándola. Así que los falsos hermanos, falsos pastores se levantarán, enemigos de todo tipo. Y lo cierto, mis hermanos, es que no importa cuánto nos esforcemos por hacer la voluntad del Señor, no importa cuántos nos esforcemos por colocar cada versículo en su lugar dentro de nuestra organización, la mejor y la más bendecida iglesia que pueda existir, mis hermanos, no será inmune a la infiltración de enemigos. Prueba de ello, mis hermanos, prueba irrefutable, es Judas. Judas mismo entre los 12, frente al mejor predicador, pastor y maestro. Sin embargo, mis hermanos, estos lobos rapaces, por crueles y astutos que sean, no podrán jamás burlar al pastor de los pastores. ¿Podrán burlarse de nosotros? Claro que sí. ¿Podrán engañarnos a nosotros? Claro que sí. Sus ovejas podrían ser muy ingenuas para discernirlos. Pero hermanos, la iglesia, el rebaño del Señor, cuenta con la segura protección de su pastor. No estoy hablando de mí, estoy hablando del pastor, de pastores. Estos pueden hacer mucho daño al rebaño, los angustiadores, los enemigos, pero la Escritura nos enseña que de allí no pasarán. Es por esto, mis hermanos, que nuestro salmo les llama angustiadores. Angustiadores. Hasta allí no pasará de ser una angustia para nosotros. El oficio de los angustiadores es incomodar, es asfixiar, es estrechar a aquellos que de manera fiel sirven a Dios. Asombrosamente, mis hermanos, estos hombres de los que habla David son especialistas en motivar movimientos y acciones que deterioran la paz entre el pueblo de Dios. Especialistas en derrumbar su ánimo, su entusiasmo en la obra de Dios. En el tiempo de Nehemías tenemos a dos angustiadores, Tobías y Sanbalat, que se ocuparon en angustiar el corazón de Nehemías. Nehemías estaba enfocado en la obra de la edificación de los muros, en la obra de Dios, la reconstrucción de estos muros. Pero estos, mis hermanos, constantemente enviaban cartas, constantemente enviaban mensajeros con contenido agrio, con contenido amenazante. ¿Qué es lo que estaban tratando de hacer? Trataban de desanimarlo para que él dejara de hacer esta obra que estaba haciendo entre ellos. Y mis hermanos, es por esta clase de hombres y mujeres angustiadores dentro del rebaño que muchos cristianos son arrastrados al desánimo. Su entusiasmo se apaga, sus comentarios no edifican, sus palabras no alientan, sino derrumban. Son especialistas en incomodar, en asfixiar, en estrechar a aquellos que quieren servir al Señor. Y si se les permite, mis hermanos, estarían dispuestos a dividir la iglesia, si se les permite. Ahora, quizás alguno podría preguntarse, ¿y cómo es que pueden darse estas cosas dentro de la iglesia, mis hermanos? Alguien podría decir, entre los nuevos de la iglesia, yo pensaba que la iglesia era el lugar más seguro, más amable. Lo es, la iglesia del Señor lo es. Pero debemos saber, mis hermanos, que detrás de toda esta hostilidad del mundo, del secularismo, de los gobiernos, de falsos maestros, falsos pastores y falsos hermanos dentro de la iglesia, se encuentra el fulminante odio de Satanás por la obra de Cristo. Se encuentra
el odio diabólico, el odio infernal de Satanás por cada uno de los que quieren servir a Cristo. Él no tiene problema con los cristianos tanto como lo tiene con los que quieren servirle. Si tú no sirves al Señor, no vas a tener problemas, ¿eh? Vas a tener una vida agradable, a gusto. Vas a disfrutar el reposo del Señor. Pero los que sirven al Señor, mis hermanos, tendrán oposición de todo tipo, de todo tipo. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha, hablando de Satanás, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás, mis hermanos, tiene sus propios mensajeros, tiene sus propios espías, tiene a sus propios infiltrados dentro de la iglesia, empleados en sus obras. Dice 2 Corintios 11, versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, dice, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás en la Biblia, mis hermanos, se le describe de diversas maneras. En Apocalipsis 12:9 como el engañador del mundo. En 2 Corintios 11:3, él es la serpiente astuta que engañó a Eva. En 2 Corintios 11:14, como quien se disfraza de luz. En Hebreos 2:14, quien tiene el imperio de la muerte. En 1 Tesalonicenses 3:5, él es el tentador. En 1 Pedro 5:8, el adversario de la iglesia. Apocalipsis 2:9, él es el gran dragón. Apocalipsis 2:10, el acusador de los hermanos. En 1 Pedro 5:8, el león rugiente que busca a quien devorar. Satanás es un enemigo terrible, mis hermanos. Nadie podría prevalecer contra él, nadie de nosotros. El hombre más piadoso, la mujer más piadosa entre nosotros, no podría prevalecer frente a él, mis hermanos. La Biblia dice que un solo ángel, en una noche, destruyó a todos los sirios, sin ningún problema. En 2 Reyes 19:35 dice que un solo ángel mató a 4 sirios por segundo. Bueno, 185,000 en una noche. Hice el cálculo nada más. Un hermano dijo, por eso le doy la cabeza. Es lo mismo. Y Satanás es un ángel, mis hermanos. Y aunque haya caído, él sigue reteniendo sus propiedades de ángel, sus poderes de astucia. Y recuerden, mis hermanos, él no está solo. La tercera parte del cielo se vino juntamente con él. Así que, hermano, hermana, como iglesia, en este momento nosotros estamos rodeados de estos lobos espirituales. De verdad. El mundo, además, el secularismo, los gobiernos impíos, y hermanos que en un momento se dejarán ver como falsos hermanos, como falsos pastores, falsos maestros. Pero detrás de todos estos, Satanás, como capitán de guerra, se ha acomodado en su posición para hacernos frente. Y esto es verdad, mis hermanos. Esto es una verdad. Pero, siempre que digamos pero, es que hay un cambio. Pero, mis hermanos, nosotros podemos regocijarnos en medio de esto. Pues, ¿qué son todos estos enemigos para nuestro rey, mis hermanos? ¿Qué es este ángel caído al lado de nuestro divino y fiel y buen pastor? ¿Satanás es un enemigo terrible? Sí, pero no lo es para el pastor de los pastores. Satanás no es un enemigo que inquieta al Señor, mis hermanos. En la palabra de nuestro mismo texto, vuelva a la escritura, por favor, en el Salmo 23, versículo 5, Satanás es un enemigo que no le quita el apetito a nuestro pastor. Fíjese lo que dice el versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Satanás es un enemigo. Los lobos son enemigos. Los depredadores que persiguen a la iglesia son enemigos. Pero estos, mis hermanos, ni todos juntos le quitan el apetito al Señor. Él dice, aderezas mesa delante de mí. En otras palabras, pero tú sirves con un banquete, tú te sirves, Señor, nos sirves un banquete en medio de nuestros angustiadores.
para que nos sentemos a comer. Esto es extraño. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente manera: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Lo que este verso nos quiere dar a conocer, mis hermanos, es al menos dos cosas. En primer lugar, que el Señor nos nutre y provee de todo lo necesario. Allí mismo, frente a los angustiadores, frente a nuestros adversarios. Jesús le dijo a sus discípulos, o les dio una promesa más bien en Marcos 13, diciendo: pero cuando os trajeren para entregaros no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El Señor dice: no se preocupen, yo estaré al tanto y me encargaré de darles lo que necesitan en ese momento. Ahora, recuerda también la historia de José. ¿Quién es José en la Biblia, mis hermanos? José en Egipto fue un prototipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Y la Biblia dice que cuando una gran hambruna amenazó con arrasar la vida de muchos, los hermanos de José vinieron en la necesidad. Salieron de su casa y viajaron hacia Egipto para suplicar a Faraón algo de alimento. Y la Biblia nos muestra, mis hermanos, que en medio de esta situación desesperada, ¿qué hizo José? José les dijo: tengan lo que quieren y váyanse. No. José les sirvió un banquete. Y después de ser saciados, ellos fueron despachados de su presencia. Pero no con sus manos vacías, no, mis hermanos, sino que salieron grandemente favorecidos con abundantes provisiones y alimento para su casa. Ahora, mis hermanos, seguramente en aquellos días de hambruna, muchos vinieron a José para suplicar algo de provisiones y seguramente también la recibieron. Pero estoy muy seguro, mis hermanos, que a ninguno de ellos se les invitó a pasar al comedor del rey, del faraón, antes de que se fueran. Seguramente recibieron lo que ocupaban y se marcharon. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque estos no tenían como faraón de Egipto a su hermano mayor. Ellos en Egipto tenían al gran y poderoso gobernante José, cualquiera. Pero los primeros tenían en ese trono a su hermano. Mis hermanos, muchos, pero muchos incrédulos entran y salen, reciben en el día de la necesidad de la gracia común de Dios y regresan a sus casas con lo que ocupaban y dan gracias. Si alguno se acuerda, entran y salen. Pero a diferencia de estos, mis hermanos, otros no solo entran y salen con su petición en las manos. Ellos son invitados a sentarse a la mesa. Ellos tienen un trato VIP. Cristo les invita a reposar un poco antes de que se vayan, a saciar sus almas. Antes de marcharse con sus manos llenas, Cristo quiere fortalecerles, quiere consolarles, quiere escucharles. Así como José llamó a sus hermanos antes de despacharles con su petición. ¿Y de dónde está diferencia, mis hermanos? ¿De dónde esta distinción entre ustedes y los de afuera que buscan del Señor? Pues simplemente, mis hermanos, porque quien está en el trono a la diestra de Dios es nada más y nada menos que su bendito hermano mayor. Esa es la diferencia. Diversos relatos bíblicos, mis hermanos, nos muestran que Dios sirve una mesa en medio de las adversidades de su pueblo. Él les sirvió una mesa en los días de Moisés, mientras marchaban por el desierto durante 40 años. Él se encargó de servir la mesa durante ese tiempo. Y qué bendición, mis hermanos. En Primera de Reyes se nos dice también que cuando Elías huyó para salvar su vida de la reina Jezabel, él, después de haber caminado un día, cayó rendido de cansancio, y cuando despertó, lo primero que vio frente a él fue a un ángel con pan y algo de beber. Y hermanos, yo estoy seguro que muchos de ustedes también podrían contar su propia historia de cómo el Señor ha servido un banquete en el tiempo más oscuro o de aflicción. Y la diferencia, mis hermanos, la diferencia es que ustedes tienen a su hermano mayor en los cielos, al Señor Jesucristo. Y la experiencia, mis hermanos, de los relatos bíblicos nos aseguran que nuestro buen pastor habrá de suplir siempre lo que necesitamos. Nos
asegura que en los días de adversidad habremos de ser saciados para poder seguir adelante. Pero hay algo más, mis hermanos, que este pasaje nos anuncia. Este pasaje no solo nos habla de la provisión de Cristo en el día malo frente a nuestros enemigos, sino también, en segundo lugar, nos habla de la certeza de su victoria aplastante sobre sus enemigos. Él dice, aderezas mesa delante de mí, sirves un banquete enfrente de mis angustiadores. Hemos dicho, mis hermanos, que estas palabras significan esto, servir un banquete. Pero ahora dígame si no es verdad. ¿Quién de ustedes quiere comer cuando está en medio de gran aflicción? De gran aflicción, ¿sí? ¿Quién de ustedes quiere comer? ¿Acaso, mis hermanos, que cuando gran aflicción, gran angustia viene al corazón, una de las últimas cosas en las que pensamos es ¿a dónde vamos a ir a comer? ¿O qué es lo que hay de comer? ¿Quién podría pensar, mis hermanos, en organizar un banquete de comida para sentarnos a comer cuando estamos en pleno combate, cuando estamos a campo abierto peleando con nuestros enemigos? Imagina este cuadro mental. El Señor Jesús está preparando una mesa para comer allí, a campo abierto. Allí en medio de explosiones, de disparos, cohetes, flechas silbando por todos lados. Y usted está allí en medio del desierto viendo al Señor sirviendo una mesa, preparando un banquete, poniendo exquisitos platos, postres, utensilios de oro hermosos, decorando la mesa y dice, vente a comer. Y usted le dice, Señor, ¿no sería mejor que comiéramos ya que nos aseguremos si ganamos la batalla? El Señor para de hacer lo que está haciendo, deja el trapo en la mesa y te dice, ¿a qué te refieres con que si ganamos? Nosotros ya ganamos. Eso es lo que está diciendo, mis hermanos, cuando el Señor se dispone a preparar una mesa, un banquete en medio de nuestras aflicciones. Es lo que está diciendo, nosotros ya ganamos. No te perturbes, no te preocupes, no estás pensando que si esto, yo ya me encargué. Nosotros ya ganamos. Tan insignificantes, mis hermanos, son los enemigos del Señor, que Él está celebrando su victoria en su cara, celebrando de manera anticipada. En otras palabras, Él se está burlando de sus enemigos. Eso es lo que dice el Salmo 37:11. Pero el Señor se burla de ellos porque Él sabe que viene su hora. Hermanos, en Cristo la batalla ya está ganada. La mesa para celebrar la gran victoria ya está servida. Dice Efesios 2:6, y esta palabra, mis hermanos, anticipa esta celebración, y es un hecho. Miren lo que dice este pasaje acerca de ustedes. Ustedes ya están sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El banquete ya fue servido y el Señor ya los ve sentados, victoriosos, celebrando. El mensaje es claro, mis hermanos, frente a nuestros enemigos, frente a nuestros perseguidores, frente a nuestros angustiadores, el banquete ya está servido, el pan y el vino ya está puesto en la mesa, ya huele a comida, porque la victoria de Cristo, mis hermanos, ha sido consumada por todos nosotros. Hermanos, cada vez que tú te veas sumergido en aflicción, cada vez que tú te veas acorralado por las acechanzas de Satanás, cada vez que a ti mismo te veas en estrechez o rodeado de angustiadores, recuerda esto, el banquete ya está servido. El banquete que anuncia la victoria ya está servido. Y si es tu esposo, si es tu esposa, recuérdale, amor, no te preocupes, el banquete ya está servido. Quiere decir, vamos a salir de esto, vamos a seguir adelante de esto. Mis hermanos, el Señor pronto regresará para llevar a todas sus ovejas al cielo más allá del alcance de sus enemigos. Ningún enemigo podrá jamás mofarse de nosotros en el día final. Todos serán avergonzados. Satanás, el acusador de los hermanos, el gran tentador, ni con todo su poder podrá tocar a alguno más. Todos los que aborrecieron a la iglesia y se opusieron a ella, mis hermanos, vivirán eterna confusión. El banquete se ha servido. Cristo ya nos ve sentados a la mesa celebrando juntamente con Él, donde nosotros gozaremos de verdadera libertad, victoria sobre victoria.
sobre todos nuestros enemigos, libres de las ataduras de la culpa de pecado, libres de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, libres del presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, libres del mal de las aflicciones, del temor y del aguijón de la muerte, libres del sepulcro y de la condenación eterna. Y hermanos, ¿por qué es que solamente un amén? ¿Cómo es que se espera, mis hermanos, que nosotros como cristianos respondamos a esto? ¿Cómo es que se espera, mis hermanos? Este pasaje nos lo está diciendo aún aquí, de dos maneras. Es que el Señor espera que nosotros aprendamos a vivir alegres, mis hermanos. Y en segundo, que vivamos vidas plenas. Él lo dice en este verso: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En el Salmo 45:7, el aceite es llamado el óleo de alegría. Dios se deleita, mis hermanos, en llenar a su pueblo de gozo. Dios se deleita que mientras están predicando estas cosas, usted esté rebosando de alegría en su corazón. No. Que cuando usted escucha estas cosas, este óleo de alegría interno, que es el Espíritu Santo, llene tu corazón de plenitud y de aliento, de ánimo, consuelo, que seas llenado. El Señor, mis hermanos, no se deleita en ver a su pueblo afanado. No se deleita viendo a su pueblo viviendo oprimido bajo las tristezas, como si Él no hubiera hecho algo a favor de nosotros. Y este óleo de alegría, mis hermanos, no es otra cosa, como hemos dicho, más que la plenitud del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, que nos llena hasta rebosar. Esta copa, mis hermanos, es un cuadro de la gracia abundante de Dios. Esto es lo que el Señor desea para nosotros. Dice Juan 7:38, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. En Cristo, mis hermanos, nosotros ya no vivimos de sobrantes de su gracia o de los sobrantes de su bondad, sino de su plenitud. Dice Juan, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Nosotros, mis hermanos, por la obra de Cristo, de nuestro hermano mayor, ahora no comemos más migajas que caen de su mesa. En ese banquete no se sirven más migajas, se sirve su plenitud. Comemos de su banquete y bebemos de su copa que está siempre rebosando. Esto es lo que Dios hace, mis hermanos, por todos nosotros. Cada vez que nuestras fuerzas faltan, que nuestra alma desfallece a causa de nuestros angustiadores, Él nos nutre, Él nos alimenta. Cada vez que nuestra copa parece quedarse vacía, debemos saber que Jesucristo es especialista en saber llenarla. Él toma las copas vacías y las rellena hasta rebosar. De manera, mis hermanos, que nosotros podamos decir, como Pablo dijo a Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Pablo estaba en la misma cárcel diciendo estas cosas. Mis hermanos, esa es la clase de vida que el Señor espera que vivamos. Esa es la clase de esperanza y la clase de consuelo que Él espera que tengamos en medio de las aflicciones. Nosotros no la tenemos, nosotros no la podemos producir, pero el Espíritu Santo lo puede hacer por nosotros. Y esta, mis hermanos, es la clase de vida que el Señor ha dispuesto ahora en su mesa para todos nosotros, delante de nuestros angustiadores. Que la palabra, mis hermanos, que ha sido predicada pueda traer gozo, consuelo y fortaleza a aquellos que lo necesiten. Vamos a orar, mis hermanos.